En Judas, en el versículo 19, tenemos hoy el mensaje de la palabra de Dios basado en él. Judas 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Hemos visto que Judas fue un hombre observador, un predicador que observaba la condición de las iglesias en aquel entonces, y él comenzó a dar una descripción tremenda y hablando especialmente acerca de los impíos. Y gracias al Señor se ha cuadrado la predicación de la palabra en muchas semanas con la lección de la escuela dominical que los maestros están enseñando el libro de Apocalipsis. Y Judas nos dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. El tema para hoy le he llamado divisiones. Sé que no me costó mucho ubicar cómo llamarle, porque la Escritura misma lo dice, divisiones. En las iglesias existen 3 grupos de personas, en todas las iglesias. 3 grupos de personas. Para ello, les invito a ir al libro de Apocalipsis, tanto escuchar Apocalipsis, estoy un poco rayado. Al libro, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2. Para entender por qué Judas está nombrando a estos que dividen las iglesias. En el libro de Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14. Observemos. 2:14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, observen, aquí nombra el primer grupo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y es lógico, el hombre natural, que se refiere aquí, la palabra natural viene del griego psuchikos. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que significa de los sentidos, natural. Santiago nos da un poco de luz, pero no cierren aquí en Corintios porque en el mismo pasaje encontramos los otros 2 grupos. Vamos hasta el libro de Santiago. Santiago también apoya mucho a Judas y como también Pedro, a lo que estamos estudiando este libro ya hace rato. Santiago capítulo 3 y en el versículo 15 el apóstol nos dice lo siguiente, Santiago capítulo 3 versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría que tiene el hombre natural. La sabiduría que tiene el hombre natural. Porque el hombre natural, ¿verdad?, es el hombre adámico, descendiente de Adán, que no es renovado, no ha nacido de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo. De cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces el hombre natural es el hombre no salvado, no redimido por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. El segundo grupo de personas es el hombre que menciona aquí en la Escritura, es el hombre espiritual. En el mismo capítulo 2 de Corintios, en el versículo 15, observemos. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 15. Dice el apóstol, en cambio, el espiritual
juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Entonces vemos el hombre natural, el hombre ahora espiritual. La palabra espiritual viene del griego neumáticos, que significa espiritual. Es decir, el hombre que sí ha sido regenerado por la sangre del Señor Jesucristo y que está lleno del Espíritu y que anda en su vida en el Espíritu en plena comunión con Dios, como Pablo habla en el libro de los Efesios. Y por último, el tercer grupo de personas que encontramos en la iglesia es el hombre carnal. Lo encontramos en el capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 1. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Vale decir que este grupo de personas son personas que han sido renovadas, ¿verdad?, por el Señor, pero andan en la carne, haciendo cosas que no deberían, y permanecen en las iglesias, lógicamente, como niños. Y los niños, muchas veces uno les repite una y otra vez las cosas, ¿verdad? Y como el maestro hablaba cuando el Señor le habló a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Pedro se molestó. Los niños se molestan, pero papá ya me lo has dicho muchas veces. Sí, te lo he dicho, pero tú no lo haces. No quiere crecer espiritualmente. El creyente que es carnal es un creyente que vive, es salvado, pero vive como un pájaro. No es capaz de comprender la profundidad de la palabra de Dios. Y lo único que le importa a él es la leche espiritual. Ahí se lo lleva toda su vida con la mamadera, con el biberón, ¿verdad? Tomando leche, pero no vianda, como dice el apóstol Pablo. Fíjense que nos da más detalle el apóstol Pablo aquí en el capítulo 3, y voy a leer el versículo 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, un cristiano que fue salvado, pero no quiere crecer espiritualmente. No está creciendo, no está leyendo la Biblia todos los días. Nos hemos gozado, nosotros llevamos ya más de la mitad del año y vamos en Jeremías con nuestra lectura diaria, ¿verdad? Casi terminando el libro. Versículo 2 dice, os di a beber leche. Qué triste, como lo mencioné yo la semana pasada, ¿verdad? El apóstol Pablo había ido a esa ciudad, Corinto, había ganado muchas personas para Cristo. A los años va nuevamente, pero había un grupo de creyentes que no habían crecido nada. Os di, tiempo pasado, os di a beber leche y no vianda, no comida sólida. Agrega, porque aún no erais, tiempo pasado, capaces de comer algo más profundo. Va a decir nuevos creyentes. Un nuevo creyente, ¿cómo uno le va a enseñar de Apocalipsis? ¿Cómo le va a hablar de profecía? Tiene que aprender primero el ABC de la vida cristiana. Os di a beber leche, dice el apóstol Pablo, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Habían pasado años y los creyentes no crecían. Entonces en una iglesia hay tres grupos de personas. El hombre o los hombres, el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Tres grupos de personas, siempre, en toda congregación. Los causantes de las divisiones, los que causan divisiones en las iglesias, lógicamente, al mirar estos grupos de personas, nos damos cuenta que es el hombre carnal. Es creyente, pero no tiene un crecimiento espiritual. Porque viene a la congregación, se sienta y se va.
no viene con la Biblia, ni menos trae un lápiz para subrayar, para marcar, no trae un cuaderno donde anotar. Hermanos, lastimosamente, muchos de ustedes no van a tener ninguna razón para culparme a mí de que no se ha enseñado la Escritura. En nuestra iglesia, como ven, se están grabando los mensajes y generalmente el hermano Joaquín los domingos en la tarde los edita y los sube. Están en la página. Además tenemos un instituto bíblico online a su servicio, gratis. Puede estar estudiando en la casa. Porque desde que empezaron los portonazos y todas las cuestiones, yo dije no más reuniones en la noche. El lunes estuve con el pastor Jorge Vega en un velorio con él y ¿cuál fue la sorpresa de que conversar con él? Le hicieron un portonazo entrando o saliendo del templo, en el mismo templo. Al pastor Tito le hicieron portonazo y le pegaron también, le quitaron el auto en la propia puerta del templo. Yo dije, no, yo quiero que nadie me culpe, que por ir en las noches me culpen a mí. Los causantes son los carnales. La palabra carnal es usada para el creyente que anda carnalmente, haciendo cosas que no le corresponden, es decir, que no está bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos, cada uno de nosotros. Porque nuestra vida, como dice la Escritura de la Palabra de Dios, es una carta abierta a las personas que nos rodean. Todos nuestros vecinos saben quiénes somos nosotros. Los que mejor nos conocen a nosotros son nuestros vecinos, porque ellos saben lo que conversamos, la música que escuchamos, a dónde vamos, quién entra y sale de nuestra casa, lo saben todo. ¿Qué imagen estamos demostrando nosotros a nuestros vecinos? La carnalidad provoca estas divisiones en las iglesias. Mire, ya que estamos ahí en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 4. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 4. Porque diciendo el uno, aquí Pablo está describiendo la iglesia, unos dicen, yo ciertamente soy de Pablo. Los que eran más espirituales eran de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No soy carnales? Pablo le pregunta. En esta iglesia había gente carnal y habían divisiones en la iglesia. La iglesia estaba dividida. Los que se consideraban más espirituales eran los seguidores de Pablo. Después Pablo se fue y dejó a Apolos predicando ahí la palabra de Dios y los otros dijeron, no, yo soy de Apolos. Una división que no debe de existir en la iglesia del Señor, una división. Las divisiones en nuestra iglesia ha causado pérdida de gente. Mucha gente ha salido por las divisiones. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y en la mayoría de ellos, en la gran mayoría de la gente que se ha ido de aquí, ha sido gente que no ha demostrado que Cristo mora en su vida. Mencionan a Dios, dicen que son cristianos, pero que han cometido pecados complicados. Los carnales. ¿Quiénes son los carnales? Los que se acercan a Dios solo con su boca. Vamos al libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice aquí el profeta, Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Vale decir, un creyente de labios nada más, pero no hay un cambio genuino.
Y en eso nosotros tenemos que cuidarnos. Porque el hablar, como dijo un misionero años atrás, es barato. Y nosotros con nuestros hechos debemos demostrar la calidad de nuestra fe. Con nuestros hechos, no con lo que decimos. Porque la gente ve hechos. Y los hechos que son los que cambian en la vida. Entonces, los carnales son los que se acercan a Dios con los labios, los que tienen apariencia de piedad, dice el apóstol Pablo. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice esto, en el versículo 5. Segunda carta de Pablo, capítulo 3, a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Siempre tenemos que cuidarnos con quién nos juntamos. Dime con quién andas, te diré quién eres, dice el proverbio popular. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice la Escritura en la palabra de Dios. Entonces, muchas veces, si nos estamos juntando con personas que no son una buena influencia para mi vida, tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. Entonces tenemos que tener cuidado. El diablo siempre es muy inteligente para ponernos personas, para sacarnos de la voluntad de Dios. He visto en mi vida tanto hombres como mujeres preciosas en las manos del Señor han sido llevados y arrastrados por personas que no han demostrado que tienen en sus vidas el Espíritu Santo de Dios. Debemos, hermanos, de cuidarnos. Estos carnales son los que no toman en cuenta a Dios. El creyente es conocido por lo que dice, porque nuestra boca habla lo que hay en nuestro corazón. Pablo dice en Romanos capítulo 1 lo siguiente. Fíjense. Romanos capítulo 1 y versículo 28. Romanos capítulo 1, versículo 28. Dice la Escritura en la palabra de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, noten, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y de allí el hombre se va saliendo de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ahora vivimos un periodo de gracia. No vivimos nosotros en un tiempo como en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, ¿verdad? Dios lo sacó de Egipto. El que pecaba, ¡pum!, un palo en la cabeza. Imagínense si Dios actuara así. Pasaría nublado, lleno de debates en el cielo, golpeándolo cada uno de nosotros. Vivimos en un periodo de gracia. Dios nos da la libertad de servirle a Él o no. Pero un día, cada uno de nosotros estaremos frente a la presencia del Señor a rendir cuentas. ¿Verdad? No le importa. El hombre carnal no le importa lo que dice la Escritura. No está de acuerdo con la Escritura, no la lee tampoco. El Señor Jesucristo, hablando acerca de la Escritura, nos dice lo siguiente en el capítulo 5 de San Juan. San Juan capítulo 5, en el versículo 39. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras. Este es un mandato, un imperativo. Termina con la letra B. No es una opción. Escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, la Escritura, son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo yo puedo conocer al Señor?
por pasar tiempo en la Escritura. Mientras más tiempo pase mirando la Escritura, mejor voy a conocer al Señor y mejor le voy a servir a Él. Los carnales. Estos son los que causan divisiones. Dice, divisiones. Ya hemos visto. Hay 3 grupos de personas y especialmente un grupo el que más causa división en las iglesias. Y en primer lugar vemos los carnales. Ahora voy a hablar acerca de los sensuales. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Dice el libro de Judas, versículo 19. Judas 19. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales que no tienen al Espíritu. La palabra sensual viene del griego suje, de la concordancia Strong 5590, que significa el principio sensitivo del animal. Yo busqué en un diccionario que tengo secular que dice sensitivo, relativo a los sentidos. Se aplica a los gustos y deleites de los sentidos, a las cosas que nos incitan y satisfacen a las personas aficionadas a ellos, relativo al apetito carnal. Vale decir, la carnalidad. Y la carnalidad es lo que más destruye a las iglesias. Y la carnalidad, la gran mayoría de los creyentes carnales tienen carnalidad en sus propias vidas. Y son peleadores. Porque causan divisiones. Como ya dijimos hace un rato. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, decía la iglesia. Fíjense, volvamos a 1 Corintios 3, donde están los 3 grupos de personas que asisten a las iglesias. 1 Corintios, en el capítulo 3. Voy a leer del 1 al 4 ahora para que entendamos el asunto. 1 Corintios 3, 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Le pregunta Pablo a los creyentes allí. Entonces, creando división, haciendo grupos. La mitad de la iglesia eran de Pablo, el otro grupo era de Apolos. Es triste que en las iglesias se vea carnalidad. En esta iglesia de Corinto es la iglesia más carnal de todas las iglesias mencionadas en la Biblia. La iglesia de Corinto. Era una iglesia mayormente de gentiles. Aquí no se ve, no se habla mucho de creyentes judíos. Mayormente de gentiles. La carnalidad en la iglesia la vemos abiertamente en esa iglesia. Por eso que Pablo comienza diciendo, al terminar el capítulo 2, comienza diciendo, el tema es que hay 3 grupos de personas en la iglesia. El hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Por eso existen estas divisiones en las iglesias. Fíjense una cosa interesante que vemos aquí en este pasaje. Voy a leer por última vez estos 4 versículos de 1 Corintios 3. Y observen qué palabra se repite más y cuántas veces. Voy a ver, 1 Corintios 3, 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué palabra más se repite? ¿Y cuántas veces?
4. Interesante. 4 veces se repite. En un versículo no se habla, pero en otro se repite 2 veces. 4 veces. Entonces, esta iglesia era una iglesia carnal. En esta iglesia encontramos a Pablo corrigiendo error tras error, error tras error, o pecado, sí, más bien, ¿verdad? Porque la carnalidad, hermanos, en una iglesia, la carnalidad en una iglesia provoca divisiones. Ya hemos visto, Pablo menciona, a un grupo se llamaron los de Pablo, a otro grupo los de Apolo. Divisiones. En una iglesia carnal provoca lascivia, pecado de inmoralidad, como menciona el apóstol Pablo en el libro de Efesios. No cierran ahí en Corintios, vamos a volver, pero les invito a ir, por favor, a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Efesios 4, 17 al 19. Fíjense. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vale decir, inmoralidad. Y tal vez tú digas, pero yo no creo que en una iglesia haya inmoralidad. Vamos a Corintios, capítulo 5 del libro de Corinto. Corintios, capítulo 5. Observen, Primera de Corintios. ¿Dije segunda? Primera de Corintios. Que le dije hace un rato, no cierran ahí en Corintios porque la verdad que es molestoso estar yendo de un lado a otro y sobre todo ahora con la humedad, las hojas se pegan de la Biblia. Entonces hasta a mí me cuesta y tengo la tendencia de mojarme el dedo. Primera de Corintios 5. Estamos hablando que en una iglesia carnal provoca divisiones, provoca lascivia, como también provoca inmoralidad. Tú me preguntas, ¿inmoralidad en la iglesia? Yo puedo relatarle, hermano, mucho. Capítulo 5, versículo 1. Observen, póngase los lentes, abran los ojos y los oídos. De cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué dice? Fornicación. Y la fornicación es lo mismo que el adulterio. Solo que uno está casado, los otros no. O uno de ellos, qué sé yo. De cierto se oye que en la iglesia de Corinto hay fornicación. Observen. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los incrédulos. Ni se nombra este tipo de fornicación. Pero en la iglesia de Corinto estaba. Ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí había un matrimonio donde un hombre era casado 2 veces. Y el hijo del hombre casado tenía relaciones con la mujer de su padre. Y la iglesia no decía nada. Toda la iglesia lo sabía. Versículo 2. Y vosotros, 5:2, y vosotros estáis envanecidos. Toda la iglesia decía, este es un hijo de tigre. Estáis envanecidos.
¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿No debe haber puesto disciplina y arreglado? Este pecado era penado por la ley en el Antiguo Testamento. Era muerte para el joven y para la mujer. Es un pecado grave a los ojos de Dios. Pero la iglesia no hizo absolutamente nada. Y Pablo le escribe, de la inmoralidad Pablo está escribiendo aquí este pecado y continúa, pero quiero mostrar el versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este joven, este hijo, era un carnal. Por lo que decimos aquí, era salvado. Pero estaba haciendo cosas que no corresponden a un salvado. Y el apóstol dice, bueno, en el día del juicio, póngale disciplina ahora, aquí en la tierra, para no tener problemas cuando esté en el cielo. Por eso el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, para destrucción del cuerpo. Pero, y agrega, versículo 5, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, cuando el juicio. Un día, todo ser humano será juzgado. El que es creyente en un tiempo, no juzgado para la salvación, sino para recibir un premio, un galardón. El que no es creyente, también ese día el Señor le mostrará por qué merece ir al infierno. Por no haber creído en el Señor Jesucristo. Así que la carnalidad provoca inmoralidad. La gran mayoría de la gente que ha salido de nuestra iglesia fue inmoral. Sí, con la gran diferencia que yo no ventilo los problemas de la gente. Yo los dejo que salgan nomás calladitos y no digo nada por respeto. Son los carnales desconocedores de la Escritura. No la leen, pues. Y al no leerla, piensan que están bien. Pero nosotros Dios nos dejó su palabra escrita. ¿Por qué? Porque Él sabe que somos olvidadizos. La gran diferencia con el pueblo hebreo, cuando Dios les entregó la ley a través de Moisés en el desierto, los judíos no tenían ninguna de estas cuestiones que tenemos nosotros, que son buenas, pero a la larga son malas, como la internet. Nuestro país es el mejor en Sudamérica en internet, ¿sabían? La más rápida, la mejor que tiene Chile. Y va a seguir siendo la mejor. Y de la nuestra se la pasará a todos los otros países con el cable que va a pasar. Porque la meta de Chile es tener internet perfecta en la Antártica. Pero esas cosas no nos ayudan para ser mejores. Muchos usan la internet para pecado. En lugar de buscando la Biblia, tú puedes tener la Biblia escrita, puedes tenerla hablada. A mí la Biblia hablada me ayuda muchísimo. Sobre todo la versión de Samuel Montoya, que es un mexicano. Conocí esa Biblia cuando estaba en cassette, hace 30 o más años atrás. Me la prestó un pastor amigo y yo la copié. Y me da gusto escucharlo. Lee perfecto, aceptando todas las comas, los tiempos, qué sé yo. Hay otro que lee también, pero no mejor que él. Y no estamos mejorando. Tenemos mucha ciencia, mucho adelanto, pero la iglesia se está disminuyendo mundialmente. La iglesia hoy, bueno, desde hace rato, pero hoy está completamente indiferente a todo lo que dice este libro, e indiferente a Dios.
La iglesia está completamente pasiva. La iglesia en general. Los creyentes totalmente pasivos. ¿Por qué? Porque desconocen la palabra de Dios. Volvamos al libro de Corintios, en el capítulo 2. 1 Corintios. Capítulo 2. Recuerde que estamos hablando del tema de las divisiones. Y en el capítulo 2, en el versículo 16, Pablo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Buena pregunta. Luego dice, ¿quién le instruirá? Y concluye con una frase extraordinaria. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Este libro. Todo lo que Dios quiso que supiéramos está aquí. Impreso. Porque Él sabía que nosotros le íbamos a olvidar. Una cualidad buena que tuvieron los judíos en el desierto, que tenían buena memoria, pero con el tiempo se pusieron olvidadizos. Pero gracias a los judíos que ellos supieron preservar la palabra de Dios. Por muchos años, este ha sido el libro más perseguido. Es el libro más impreso. Es el libro más vendido. Pero lastimosamente es el libro menos leído por los creyentes. Si yo quiero conocer al Señor perfectamente, quiero conocer a Dios, tengo que conocer qué dicen las páginas de este libro. Pero si no estamos leyendo la Biblia todos los días, ¿cómo ser mejores? Y de repente pasamos por un problema, dificultad, y empezamos a llorar. Oramos a Dios y queremos que al abrir nuestros ojos, ya Dios nos haya solucionado nuestro problema. ¿No? Hay un proverbio popular que dice, el que quiere celeste, que le cueste, pues. La mente de Cristo es este libro. Mas nosotros tenemos, dice el apóstol Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pedro, el apóstol más criticado por miles de creyentes, dijo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Porque nunca los santos hombres de Dios hablaron siendo, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura, la Biblia. ¿Pero qué estamos haciendo con ella? Muchos creyentes ni siquiera la sacan a pasear los domingos. Y feliz estaría, pues se sacan a dar una vuelta los domingos, ya era la iglesia. Nunca la Escritura dice que tenemos que estar usando el celular. Con el celular tú no puedes marcar, no puedes hacer ninguna cosa. La Escritura. La Escritura. Muchos creyentes en las iglesias no quieren colaborar con Dios. Se conforman en llegar a su asiento el domingo, termina la predicación, ya nos vemos el próximo domingo y ahí está la rutina. ¿Qué dice la Escritura? 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. 3. Dice el versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pero ¿cuántos creyentes hoy quieren colaborar? La mayoría quiere que le sirvan.
No tienen el don de lavar los platos. Es como en una familia numerosa, cuando llega la familia. Hay siempre las hijas que están lavando platos y sirviendo. La última en comer. Y las otras pituquitas que llegan, huelen cuando está lista la mesa a sentarse y luego piden pote a la mamá para que le den y llevar a los que no vinieron de su casa. Pero nunca lavan un plato. Y así vemos en la iglesia también. Gente que le gusta que le sirvan. Pablo dijo, nosotros somos colaboradores, trabajadores. Si esta iglesia está mal, es porque tú estás mal, porque yo estoy mal. Porque nosotros formamos la iglesia. Nosotros hacemos la iglesia. Si la iglesia tiene una buena fama, es gracias a ti. Si la iglesia tiene una mala fama, es gracias a ti y a mí. Porque somos parte de ella. ¿Cómo estamos colaborando para la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Un día el cristiano recibirá recompensa. Capítulo 3 de 1 de Corintios, el versículo 15. 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si en el mismo será salvo, aunque sí como por fuego. ¿Se dan cuenta? El que es salvo no va a perder su salvación, porque la salvación no se pierde. La vida es eterna. Pero si yo soy un creyente carnal, voy a perder todos los méritos, todo lo que hice. No voy a recibir ningún galardón. Voy a ser salvo sin ningún grado, si podemos llamar así para un militar. Voy a ser un conscripto nomás. Pero si yo serví al Señor, voy a recibir galardones. Muchos de los galardones que voy a poder ofrecer al Señor en gratitud por lo que Él hizo por mí. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Y para concluir, el cristiano debe de luchar por la unidad de la iglesia. No para la separación, no para los grupos, sino la unidad. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Y por qué fui a Corinto? Tal vez tú te preguntas. Porque aquí vemos los tres grupos de personas que causaban las dificultades en las iglesias, ¿verdad? Especialmente la carnalidad. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Observemos. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Unidad. Una misma cosa, hablando una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Unidad. Una iglesia que es bíblica en su manera de ser, no en el nombre. No en el nombre, sino en la manera de ser. Muestra unidad. El creyente recibirá recompensa conforme a su labor que hizo en la iglesia mientras vivió. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 8. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 8. Dice, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que no importa lo que tú seas, la responsabilidad o ministerio que tengas, vas a recibir recompensa. Siempre y cuando, de acuerdo a tu labor, a lo que has hecho. Y nunca olvidemos, hermano, que Dios es un Dios justo. Dios no tiene regalones. Dios es parejo, para todo con igual. Así que no diga, no, yo
yo lleno unos billetitos para pasarle al Señor. No, Señor. Nada de eso. Dios es Dios. Nada de lo que conocemos y vemos en este mundo va a haber allá. Hasta otro olor va a tener el cielo, no el olor que hay aquí. Estos son, dijo Judas 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Hay personas que pueden ser salvos, pero no viven de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. Cada uno debe preguntarse, ¿cómo anda mi vida? ¿Cómo anda tu vida? ¿Qué estoy haciendo para servir al Señor? ¿A qué grupo pertenezco? ¿Estoy yo causando divisiones? ¿Estoy viviendo la vida cristiana en una manera sensual? ¿O soy un hombre o una mujer espiritual?